ustedes. Hoy vengo a hablar de un tema importante para los practicantes y abogados, un tema sobre el cual se presentan muchas dificultades al momento de darle aplicación a la clase de procesos. Razón de ello, vamos a entrar en materia. El libro tercero de nuestro Código General del Proceso ha subdividido unas clases de procesos. Entre ellos tenemos el proceso declarativo, el proceso liquidatorio, el proceso ejecutivo, el proceso de jurisdicción voluntaria y el proceso arbitral. Voy a empezar a hablar sobre inicialmente el proceso declarativo. El proceso declarativo, y el cual es denominado proceso verbal, está establecido en el artículo 368. En él vamos a observar que en la parte superior nos dice proceso declarativo y en la parte de abajo nos dice proceso verbal. ¿Por qué hago esta distinción? Porque más adelante encontraremos algo que se llama proceso verbal sumario. Entonces, para aprender la clasificación de estos dos tipos de procesos, vemos que el proceso declarativo se subdivide en dos: en el proceso verbal de menor o mayor cuantía y el proceso verbal sumario, del cual ya entraremos en materia. ¿Cuál es la razón de ser del proceso declarativo? El proceso declarativo, siempre que veamos un proceso declarativo, estamos hablando de un derecho incierto e indiscutible. Entonces, vamos a coger el artículo 368 y subsiguientes del Código General del Proceso, en el cual nos van a empezar estos articulados a hablar no solamente de la audiencia inicial, de la cual no entraré en detalles, ni la audiencia de instrucción y juzgamiento, sino que en una partita donde habla sobre las disposiciones especiales de qué procesos encontramos dentro del proceso declarativo. En el 374 encontramos la resolución de compraventa, en el 375 declaración de pertenencia, encontramos en el 377 los posesorios, en el 378 entrega la cosa por el tradente, en el 379 rendición provocada de cuentas, 381 pago por consignación, 380 rendición espontánea de cuentas, en el 382 impugnación de actos de asamblea, 383 declaración de bienes vacantes y mostrencos, en el 384 la restitución del inmueble arrendado, en el 386 la investigación o impugnación de la paternidad, en el 387 la nulidad del matrimonio y en el 388 el divorcio. ¿Por qué hago esta distinción uno a uno de estos procesos? Porque aquí ya partamos que estos son una clasificación que se le ha dado a los procesos declarativos verbales. Entonces, cuando vamos a acudir a un proceso de restitución de inmueble arrendado, ¿qué tipo de proceso acogemos? Efectivamente, como está en el 384, en el cual habla sobre el proceso declarativo verbal, acogeremos lo establecido en estos artículos para hablar de que se trata de un proceso declarativo. Ya si observamos el 390, ya hablamos sobre el proceso verbal sumario, que ya vamos a entrar a hablar sobre ello. Entonces, de ahí para atrás, del 390 hacia atrás, ¿sí?, empecemos a hablar sobre el proceso declarativo. En estos articulados enunciados, vemos cómo el proceso declarativo establece unos términos de contestación. Como algunos lo sabemos, el término para un proceso declarativo de menor o mayor cuantía es de 20 días. Se le corre traslado también a la otra parte por otro término establecido. Entonces estos procesos declarativos ya nos empiezan a hablar de unos términos especiales y sobre los cuales se empieza a manejar este tipo de procesos. Ojo, amigos de práctica del derecho, y un error que se comete en algunos procesos. Voy a leer el artículo 390 y vamos a observar que un proceso declarativo, cuando es de mínima cuantía, se va a tramitar no por el trámite de lo que estaba comentando, sino por el regulado por el proceso verbal sumario. Pues obsérvese cómo el artículo 390 dice: si se trata por el procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía. ¿Ven? Entonces, un proceso declarativo, cuando es o la pretensión es de mínima cuantía, vamos a hacerlo
a través del procedimiento establecido en el proceso verbal sumario, regulado en el 390 hacia adelante, del cual ya voy a entrar en materia. Ahora bien, el proceso verbal sumario es también un proceso declarativo, como lo he manifestado. Lo que pasa es la subdivisión del proceso verbal de mayor o menor cuantía y el proceso verbal sumario, del cual se tramitan los procesos declarativos de mínima cuantía y los que expresamente se señala en el artículo 390. ¿Cuál es la diferencia del proceso verbal sumario? Que en él se establece un término menor para contestar la demanda, se establece de que se puede hacer en una sola audiencia, se puede dictar fallo, eso lo podemos ver en el artículo 390 hacia adelante, donde establece un trámite. Estos procesos verbal sumario gozan que son procesos de única instancia, es decir, que no admiten apelación. El proceso verbal sumario también goza de que la sentencia puede ser dictada por escrito. Y hay unas situaciones en las cuales el proceso verbal sumario establece que no se puede o son inadmisibles la reforma de la demanda, los incidentes dentro de ese proceso. Entonces, amigos de práctica del derecho, el proceso verbal sumario, vuelvo y reitero, son aquellos procesos que están taxativamente enunciados en el 390. Vemos cómo al leer el 390 hay son 9 tipos de procesos que se ha regulado, que se llevan a cabo a través de este proceso verbal sumario. Entonces, un ejemplo, si vamos a establecer un proceso de fijación o aumento de cuota alimentaria, este está regulado en el numeral segundo del artículo 390, fijación, aumento, disminución, exoneración de alimentos y restitución de pensiones, cuando no hubiera sido señalado judicialmente. En ese evento que tengamos que acudir a la jurisdicción para iniciar un tipo de proceso de esta naturaleza, se va a regular por el proceso verbal sumario, porque taxativamente la norma establece que en los siguientes casos se lleva a través de ese proceso verbal sumario. Entonces, en ese evento serán procesos de única instancia, por así disponerlo el parágrafo primero, en los cuales establece los procesos verbal sumarios serán de única instancia. Entonces, cuando estén taxativamente enunciados acá, o el proceso sea de naturaleza declarativa, pero sea de mínima cuantía, en ese evento, ¿sí?, acudiremos al trámite señalado en el 360, el 390 en adelante. Entonces, amigos de práctica del derecho, como observamos el artículo 368, que nos habla sobre los procesos verbales y otros verbal sumario, existen procesos que se llevan a cabo a través del proceso declarativo verbal de menor o mayor cuantía, pero no están señalados en este evento, como por ejemplo la acción reivindicatoria, el proceso de simulación, los procesos de demanda de responsabilidad civil extracontractual, la acción reivindicatoria, la resolución de contrato por pacto comisorio. En estos eventos observemos que el 368 nunca nos habló de esta clase de proceso, reivindicatorio, acción de simulación. Entonces, en ese evento vamos a acudir al proceso declarativo verbal, y ahí es donde observaremos si el proceso es de mínima o menor cuantía, para que en ello se tramite a través del proceso verbal sumario o a través del proceso verbal establecido en el 368 en adelante. También hay procesos de familia que no están incluidos ni como verbal sumario ni como proceso verbal del artículo 368. Como ejemplo, la adopción. En esos eventos no se habla acá sobre qué trámite es. Entonces, en ese evento acudiremos a que se trata de un proceso declarativo. El proceso de indignidad, ¿sí?, la reforma del testamento. Esos eventos no están taxativamente establecidos. Razón de ello, vamos a acudir a que el trámite de ese proceso se surte a través de un proceso declarativo verbal. Ahora, amigos de práctica del derecho, el artículo 399, en el título tercero, habla sobre unos procesos declarativos especiales. Debemos de entender que estos procesos
son procesos declarativos. Lo que pasa es que la norma procesal ha regulado un trámite especial para ellos, pues porque lleva a que se lleguen ciertos actos procesales dentro de la actuación procesal, la cual amerita de que ese tipo de procesos tenga una enunciación taxativa y un procedimiento propio. Un ejemplo, el artículo 390 nos habla sobre el proceso de expropiación y establece un trámite especial para ese tipo de procesos. Razón de ello se enuncia aquí esos trámites especiales, como el proceso de ley de amojonamiento, el proceso divisorio. Ellos son procesos especiales de los cuales siguen siendo procesos declarativos. Entonces, amigos de Práctica del Derecho, para tener claridad ya de lo planteado, existen los procesos declarativos que se subdividen en dos: procesos verbal y proceso verbal sumario. Y que los procesos verbal sumarios son aquellos que están taxativamente establecidos a través de ese artículo. Y cuando son procesos declarativos de mínima cuantía, se tramitan por el proceso verbal sumario. Entonces, si tenemos un proceso declarativo cuya pretensión es de menor cuantía o mayor cuantía, la vamos a tramitar por el proceso verbal. Pero si es de mínima, lo vamos a tramitar por el proceso verbal sumario y los propiamente establecidos ahí en la norma. Como lo manifesté, existen procesos que no están taxativamente enunciados aquí en el Código General de Proceso. Razón de ello se llevan a cabo el proceso declarativo verbal, pero si es de mínima cuantía, lo tramitamos por el proceso verbal sumario. Ya el artículo 422 nos habla sobre los procesos ejecutivos. Son aquellos procesos en los cuales tenemos un título ejecutivo o un título valor formal para presentar nuestra demanda, de los cuales ya he tenido la oportunidad de hablar un poco sobre el proceso ejecutivo. Entonces, a él acudimos solamente cuando existe una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Razón suficiente de ello, no abordaremos pues este tipo de proceso. Por lo tanto, no abordaremos mayor ilustración frente al proceso ejecutivo. Este está regulado en el artículo 422 y subsiguientes del Código General del Proceso. Ya el artículo 473 nos habla sobre los procesos liquidatorios. En los procesos liquidatorios tenemos las sucesiones intestadas, las sucesiones testadas, mixtas y todo lo que conlleva a las liquidaciones de las sociedades conyugales y patrimoniales. Entonces, el artículo 473 y subsiguientes nos habla sobre las liquidaciones propiamente. Entre ellos está, vuelvo y reitero, las sucesiones y las liquidaciones de las sociedades conyugales. Entonces, cuando vamos a iniciar un proceso de sucesión o liquidatorio, vamos a establecer lo regulado en el artículo 473 y subsiguientes, y es conocido como proceso liquidatorio. No es proceso declarativo, sino proceso liquidatorio de sucesión, ¿sí? O liquidatorio de sociedad patrimonial o conyugal. Ese es el trámite que se sigue adecuadamente. Y ya en el artículo 577 encontramos los conocidos procesos de jurisdicción voluntaria. Estos procesos son aquellos que se tramitan a través de este procedimiento 577 y están taxativamente enunciados, y si ustedes lo ven, son casi 12 tipos de procesos que se ventilan a través de este proceso. Un ejemplo, en el proceso de cancelación de patrimonio de familia inembargable, el trámite que ha de seguirse es el de proceso de jurisdicción voluntaria, por así establecerlo el numeral 8 de ese mismo 577, que establece la autorización para levantar patrimonio de familia inembargable. ¿Qué nos establece ahí? Unos procedimientos, cómo se lleva a cabo. Entonces, cuando colocamos el título, no lo ponemos proceso declarativo de cancelación de patrimonio, no, proceso de jurisdicción voluntaria de cancelación de patrimonio de familia. Esa sería la forma en que se llevan a cabo.
Ya el procedimiento propiamente está establecido en la norma. Amigos de Práctica del Derecho, espero que haya sido de gran utilidad esos tipos de procesos. Cabe aclarar que debemos complementar con la parte procesal de cada uno de estos tipos de procesos, lo cual vamos viendo poco a poco para mayor refuerzo a este tipo de procesos. Lo importante es saber distinguir entre esos tipos de procesos para que después no vayamos a tener como un problema en el trámite del proceso que le estemos dando al proceso nuestro. Amigos de Práctica del Derecho, un saludo, espero que se sigan suscribiendo a nuestro canal. Muchas gracias.